Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 18 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. Ustedes saben que hemos llegado a una inflación brutal a nivel mundial, producido por los mercados y las bolsas de valores, y que el gobernador nuestro ha tenido que subir la tasa de interés. Vamos a ver por qué hemos llegado hasta aquí, cuáles han sido las razones y las causas por las cuales hay mucho pánico en el mundo empresarial, hay mucho pánico en las bolsas de valores y hay mucho pánico en todos los países alrededor del mundo, producto de esa inflación, y por qué hoy han tenido que cambiar esa política de intervención y que al final de la jornada nos va a traer muchos y muchos problemas con muchos desempleos a nivel mundial. Vamos a ver también qué dijo el señor Guillermo Moreno sobre el arroz, y que nosotros entendemos que posiblemente un buen comentario lo daña cuando lo hace político. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros inició hace un buen tiempecito ya una nueva torre en Piantini, en el sector exclusivo de Santo Domingo, como es el Piantini. Es un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Usted tendrá una rentabilidad de su inversión por estudios hechos ya con profesionales internacionales y locales de la constructora de un 20 a un 25% de su rentabilidad en su dinero. Eso en los próximos 4 o 5 años usted va a recuperar toda su inversión y a partir de ahí todo será ganancia. No hay ningún instrumento financiero ahora mismo que pueda producir tanta rentabilidad en el mercado como ese condo hotel que actualmente está haciendo la constructora Armando Toros. Felicitamos, ingeniero José Rosado, por esa innovación. Miren, ustedes saben que siempre le decimos el análisis de los mercados toda la semana. La bolsa esta semana tuvo un colapso y producido posiblemente por la nueva cepa que se descubre del coronavirus en Sudáfrica. Es un detonante nada más. Cualquier cosa puede ser un detonante. La bolsa definitivamente va a colapsar más temprano que tarde, porque está muy sobreextendida y la inflación se le ha salido de la mano a los poderosos con este experimento de la inyección de liquidez al mercado. La semana antepasada nosotros dijimos y planteamos todos los pasos que la bolsa de valores y que el Dow Jones Industrial iba a tomar, iba a llegar, la plataforma que debía tocar de acuerdo al análisis técnico que nos permite ver cuál será el movimiento accionario y del mercado industrial para nosotros determinar cuál será la dirección final de la economía real. Y hoy de nuevo la vamos a ver. Colóqueme la número 1, señor director, para que veamos el Dow Jones. Fíjense. Nosotros le trazamos todas esas barreras, eso fue la semana pasada, que cerró en 35.596. Perdió ese día 275 puntos. Fíjese la barrera que tenía que venir tocando. Esa línea amarillenta, esa amarilla que nosotros dijimos que definitivamente la iba a tocar y que si no se sostenía en la anaranjada, iba al azul. Y que si no se sostenía en el azul, iba a la amarilla. Y la última y la más peligrosa de todo es la roja. Porque si choca la roja y no se sostiene ahí, entonces posiblemente tendremos el inicio de una brutal recesión mundial donde millones irán para la calle.
¿Qué pasó esta semana, señor director, con el Dow Jones Index? Esa es la número 2. Luego, miren, es como acerca, señor director, bajó un solo día 34.000 a 34.800 puntos, 899. Fíjense como si lo estuviéramos viendo. No solo que tocó la línea anaranjada, no lo pudo sostener, tampoco la barrera azul que le trazamos, tampoco la pudo sostener y toca la línea amarilla perfectamente como si la estuviéramos viendo. Mete miedo, acérquela, señor director, para que veamos ese análisis del Dow Jones. Mete miedo cuando usted puede pronosticar con un 99.99% lo que va a pasar en la bolsa de valores. Mete miedo, porque usted sabe hacia dónde se va el dinero. Usted sabe qué va a pasar con las acciones de las corporaciones y usted sabe qué va a pasar con el dinero de los gobiernos, si va a salir, si van a recibir más ingresos en impuestos o si por el contrario muchas empresas irán a la quiebra a largo plazo. Entonces, ese colapso de la bolsa de valores debe de llamarnos a preocupación a todo el mundo. Todavía no, eso no quiere decir que estemos en una recesión, todavía no. Colócame la número 3, señor director, para que veamos también desde otro análisis técnico. El 61% del Fibonacci, una caída brutal de la bolsa. Entonces, eso marca el principio de una gran corrección donde ya ha corregido la bolsa un 61%. No es lo mismo que corría un 23, un 38, un 50, un 61. Si no se sostiene en ese 61%, por la próxima semana definitivamente la bolsa va a colapsar y va a caer a los 34.000 puntos sin lugar a dudas. Entonces, esa caída de la bolsa marca la tendencia de una posible recesión mundial. Pero no solamente fue el Dow Jones Index que colapsó, colapsaron todas las bolsas del mundo. También colapsó el DAX 30 de Alemania, de la economía más sólida. Esa es la número 3.1, señor director. Fíjese cómo colapsa el DAX también. Entonces, porque una bolsa se lleva a la otra. Entonces, ¿por qué hacemos este análisis toda la semana? Bueno, porque para nosotros saber hacia dónde va la economía mundial, puede bajar con nosotros, señor director. Para nosotros saber hacia dónde va la economía local, primero tenemos que analizar la bolsa. Se lo hemos dicho muchas veces a los políticos, a los empresarios, al gobierno, a los profesionales, para hacer un análisis serio y que vaya acorde con los mercados antes de ver la economía. Tenemos que ver la bolsa de valores primero. Porque aquí nos dice lo que va a pasar en la economía real. No es la economía va con 3 meses con el PIB de atraso y para compararla necesitamos 3 meses más. O sea que la economía va con 6 meses de atraso. Pero la bolsa va con 10 meses de avance con los mercados futuros y lo vamos a ver eso. Entonces, esta semana el señor Guillermo Moreno se pronuncia que pudo haber sido un buen comentario. Donde lo daña es cuando él lo hace ese comentario político. Guillermo Moreno afirma, sin producción de arroz colapsa el campo. El señor Moreno hizo un buen comentario realmente, pero lo politiza cuando él dice que eso es desleal. Colócame la número 5, señor director, para que veamos qué dijo el señor Guillermo Moreno. El presidente de Alianza País mostró su preocupación por la falta de reacción del Poder Ejecutivo para renegociar el DERE-CAFTA antes que se produzca la total liberación arancelaria del arroz, la cual está pautada para el 2025. Entonces, se va a liberar el arroz, la parte arancelaria, y donde el país podrá importar arroz, pero que el arroz es un commodity que negocia en la bolsa mercado futuro. Dice el señor Moreno, explicó que el desmonte arancelario significará la apertura total para la importación de arroz norteamericano hacia el mercado local, lo cual representa una competencia desleal ante los productores dominicanos, pues los productores norteamericanos son subsidiados por el gobierno de su país. Lo primero, señor Moreno, es que el arroz no es norteamericano, es lo primero. Lo segundo, señor Moreno, que no es una competencia desleal, es el libre mercado. O sea, fíjese que nosotros hemos dicho que la ignorancia es atrevida, ¿eh? Entonces, cuando usted dice que es una competencia desleal, ¿dónde está el fundamento y los conceptos que usted dice, emite, para decir que es una competencia desleal? No es desleal, señor Moreno, es libre mercado. Los americanos y el mundo
no tienen la culpa que nuestros productores de arroz y que nuestros pueblos no sepan de bolsa de valores. Nuestra ignorancia, incluyendo la suya, de los mercados, un buen comentario lo hace político porque el arroz no es norteamericano, el arroz es del mundo, es un commodity del mundo. Y ni siquiera son los norteamericanos los que más producen arroz. Ellos sí son los que tienen los grandes mercados. Pero ellos no tienen la culpa que nosotros tengamos 229 años de ignorancia total y absoluta en bolsa de valores. Años, 229. Entonces, lo correcto hubiese sido que usted motivara al gobierno para que le llevemos esto a los productores de arroz, cómo se negocia el arroz en los mercados futuros. Independientemente de si usted aprenda o no, pero por lo menos que tengan nociones de que esto, el precio de ese commodity, lo pone la bolsa de valores, el Chicago Board of Trade, en los mercados futuros. Usted no dice eso, señor Moreno. Entonces, su antiamericanismo rancio, un buen comentario lo daña cuando dice que es una competencia desleal. No es desleal, señor. Es una competencia correctísima. Culpa de los gobiernos nuestros que no le enseñan bolsa de valores a nuestros productores. Quienes más saben de bolsa de valores en Estados Unidos, en Europa y en el mundo son los agricultores y los ingenieros, porque son los que más participan de la bolsa. Y los agricultores por el asunto de los mercados futuros. Entonces ellos se preocupan por saber cómo se negocia eso en Chicago y la bolsa de valores. ¿Cómo va a ser el precio en los mercados futuros de su cosecha a 10 meses, a 6 meses, a 9 meses? Y nuestros productores saben que eso existe. No lo saben, porque todavía aquí hay profesionales del área financiera que piensan que Wall Street es un casino. Expresidente que le llamaron economía de casino. Entonces, ese es el problema de nuestros pueblos. Una ignorancia por 229 años, pero celebramos Halloween, y celebramos el 4 de julio, y celebramos el Black Friday, pero no celebramos los 229 años de ignorancia que tenemos en Bolsa de Valores. Y debiera darnos vergüenza eso. Profesionales en todas las áreas, que no entienden que esto es un sistema, que no es con Luis Fernando García. Esa liberación de aranceles que van a tener el pueblo dominicano y el Derek Kafta es con los máximos exponentes en bolsa que van a pelear a partir del 2025, con profesionales en bolsa que saben lo que están haciendo en los mercados futuros, que conocen el negocio, y nuestros productores totalmente sin ningún tipo de información. Producto de usted también, porque usted no promueve que le llevemos la cultura bursátil a los productores de arroz. Colócamela para atrás, señor director, la número 5, para que veamos el siguiente párrafo, que dice él que solo en el 2017 los productores de arroz norteamericanos recibieron en subsidio 811 millones de dólares, cifra que es casi el doble del valor total de la producción de arroz del país en el año, puntualizó. Bueno, pero es que ellos no tienen culpa de recibir ese dinero, señor Moreno. Es que la culpa de nuestro pueblo es que el dinero de la sociedad, ese dinero que debe ir en subsidio para los productores de arroz, los tienen los funcionarios corruptos y saqueadores del erario público. Por eso es que hay que ir por ellos. Y por eso es que decimos que para que un país se desarrolle necesitamos 3 cosas. Un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y nadie por encima de la ley. Y esa es la agenda de este gobierno. Y qué bueno que este gobierno coincide con los lineamientos de este programa. Porque este programa ha sido siempre esa su línea por casi 5 años. Y vamos a ver ese alineamiento. Colócame la número 6, señor director, para que le mostremos al país, al señor Moreno. Ahí está el arroz en January 22, ZRF 22, en los mercados futuros. Ese es el contrato futuro del arroz que se vence en enero. Acérquelo, señor director, para que veamos cuáles son las especificaciones. Ahí los vemos. Exchange, el ticker symbol ZR, Contra, Rough Rice, Exchange, Chicago Board of Trade, Margin Magnan, 0.95, o sea, cada 50 centavos por contrato, $10. Trading Hours de 7 p.m. a 9 p.m. y de 8:30 a unas 20 p.m. Value One Future y $2,000.
last trading day, the business day prior to 15 calendar day of the contract month. O sea, que el último día de transacción va a ser un día laborable antes del día 15 del día que se vence el contrato. Entonces, ese contrato que se vence en enero del 22, los meses que se negocian son enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Y a cada letra, a cada mes se le asigna una letra. Una F para enero, una H para marzo, una K para mayo y así sucesivamente. Por eso vemos la letra ZRF, porque esa F quiere decir que ese contrato se vence en enero. Entonces eso es lo que tenemos que enseñarle a los productores nuestros, cómo funciona el mecanismo en los mercados futuros de la bolsa de valores. Y ese arroz se va a negociar a enero, con la entrega en enero. Entonces ellos no tienen la culpa. Estados Unidos no tiene la culpa que nosotros seamos apáticos a la bolsa de valores. Y le hemos dicho que todo pasa por la mano de la bolsa. Bueno, que se preparen entonces los productores de arroz. Que en el 25 se va a tener que liberar los aranceles y la bolsa va a tomar control del arroz dominicano. Eso no lo va a evitar nadie. Eso es inevitable. Nadie nos va a salvar entonces. Vamos a enseñarle esto a nuestros productores. Porque es aquí el asunto. Es la bolsa el problema. El problema no es usted ni yo, no es la bolsa de valores, porque todo va ahí a los mercados futuros. Porque tenemos años diciéndoselo, años, que hasta lo que nos comemos pasa por la mano de la bolsa de valores, que todo pasa por la mano de la bolsa de valores. Colócame la número 7, señor director, para que veamos más especificaciones de esos contratos. Acérquela, de esos contratos que se vencen en enero. Acérquela, señor director. Arroz 2.000 quintales. Entonces dice grado de calidad de entrega, arroz sin descacarar del grano largo, US número 2 o mejor, con rendimiento industrial total de no menos de un 65%, incluido el arroz entero no menos de un 48%. Entonces cotización de precio, centavos por quintal. Variación mínima de precio, medio centavo por quintal, $10 por contrato. Meses del contrato, septiembre, noviembre, enero, marzo, mayo y julio. Entonces a cada mes se le asigna una letra, F para enero y así sucesivamente. Último día de operación, el día laborable anterior al día 15 del calendario del mes de entrega. O sea, como ese contrato se vence en enero, un día laborable antes del día 15. Y último día de entrega será el séptimo día laborable siguiente al último día de operación del mes. Entonces, el último día de operación del mes es el que vimos anteriormente. Último día de operación, un día laborable anterior al día 15. La entrega será 7 días después del día 15 laborable. Entonces, horario de operación electrónica de 6 p.m. a 6 a.m. y de 9:30 a.m. a 1:15 p.m. Hora central de domingos a viernes, a viva voz, a 9:30 a.m. a 1:15 esa CT de lunes a viernes. La operación de contratos que vencen cierra al mediodía del último día de la operación. Electrónico ZR, a viva voz RR. Entonces ahí vemos todas las especificaciones del contrato futuro del arroz que se negocia en la bolsa de valores a futuro. Eso es lo que tenemos que enseñar a los productores. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Bolsa de valores. Se lo hemos dicho, es un sistema, ¿eh? Entonces a partir del 25 que se preparen los productores de arroz, que van fuera del mercado. Pero no es culpa de los americanos, no es culpa de los japoneses, no es culpa de los franceses, ni del G7, es culpa nuestra, que no le llevamos esta información a nuestros productores para que ellos sepan del negocio. Y no que venga uno y le diga cuánto vale tu arroz, cuánta tarea tú tienes de cosecha. Yo te la compro ahora porque el arroz tiene una tendencia alcista o porque se vaya a escasear. Pero yo con un contrato, con un papel. Usted no necesita sembrar eso, para eso son los mercados, para eso es la bolsa. Ese es el negocio, ese es el gran escenario del capitalismo, ese es el escenario de las empresas, ese es el escenario de las industrias y ese es el escenario de los gobiernos. Porque cuando el gobierno necesita dinero prestado, ¿dónde va a buscarlo? A la bolsa de valores. No puede ir a buscar 5.000 millones de dólares a un banco, porque el banco no tiene ese dinero. Entonces, tiene que ir donde se hace el negocio. ¿Y quién lo hace el negocio? Bueno, Wall Street y el mundo a través de la bolsa de valores. Entonces, no es verdad que vamos a avanzar en esa dirección. Entonces, producto de eso y de esa intervención de los mercados, entonces, el Banco Central se vio forzado, que tenemos meses diciéndole del dinero que usted pierde en los bancos comerciales. Se vio forzado y hubo que subir la tasa de rendimiento esta semana. Colóqueme la número 9, señor director, para que veamos
el Banco Central sube 50 puntos a su tasa de interés. Qué bueno. Nosotros no estábamos total desacuerdo que la bajara la tasa de interés. Ahora va a tener que subirla. Y nosotros entendemos que le subió muy poco. Debió de mandar un mensaje contundente para frenar la inflación. Porque vamos a explicar por qué estamos aquí a este nivel. Entonces, fíjese, póngame la número 10, señor director, para que veamos un párrafo muy importante. Ese que está subrayado, amplíelo. Dice aquí, en efecto, la economía estadounidense se expandió 4.9 interanual en el tercer trimestre, mientras que la inflación alcanzó 6.2%. Por eso sube el Banco Central la tasa de interés, porque usted está perdiendo de su dinero 7.4% que pagaba, que es la inflación, menos 3, ahora son 3.50. Usted estaba perdiendo 4.40 de su dinero. Entonces, en ese contexto, la Reserva Federal dio inicio al retiro gradual de su estímulo monetario, reduciendo el ritmo de las compras de los activos mensuales, mientras que los analistas de mercado esperan que el año próximo se inicie un proceso de incremento de la tasa de fondos federales, que actualmente se sitúa entre 0 y 0.25. Pero nosotros se lo dijimos, que la bolsa se va a caer ¿cuándo? Bueno, cuando la Reserva Federal y los poderosos se retiraran del mercado. 120 mil millones de dólares mensuales entran a la bolsa de valores del mercado. 120 mil millones. El Producto Interno Bruto nuestro son 78 mil millones de dólares en un año. Eso le entra a la reserva 1.5 esa cantidad de dinero todos los meses. Todos los meses. Para que usted tenga una idea de la cantidad de dinero que está entrando a la bolsa. Y nosotros ni nos enteramos. Tenemos meses diciéndole lo que viene y lo que va a pasar. Porque para eso es este programa. Porque la bolsa anticipa lo que va a pasar. La economía trabaja con 6 meses de atraso y esa bolsa trabaja con 10 meses con los mercados futuros. Esa es la ventaja que tienen ellos, que pueden ver lo que va a pasar en el mundo con 17 meses de anticipación. Y a nosotros no nos importa eso. Decía un expresidente que es una economía de casino y sin embargo se fue a buscar allá 16 mil millones de dólares prestados, 2.000 por 8 años. Y era una economía de casino. Y allá era que iba a buscar dinero prestado. Entonces, para que usted tenga una idea, colócame la número 11, señor director, que le pusimos hace un mes lo que la Reserva Federal se iba a retirar 120 mil millones de dólares mensual, que se van. Cuando se vaya eso, hay un colapso total de la economía mundial. Eso no lo frena a nadie, eso no lo para nadie. Entonces, esa intervención de los poderosos, la Reserva Federal a la cabeza, el Banco Central de Inglaterra, el People's Bank of China, Canadá, y todos esos poderosos, todos los bancos centrales poderosos, ha producido una inflación brutal, descomunal en el mundo y que nos afecta a todos y que hay una depreciación de la moneda de cada país producto de eso. Pero hay también una inflación brutal de todos los commodities a nivel mundial en la bolsa de valores. Colócame la número 12, señor director, para que podamos entender realmente cuál ha sido la depreciación. Fíjense el aumento de los commodities. Solamente la gasolina ha subido un 92%, el café 89%, el West Texas, el crudo de petróleo 85%, el gas natural 74%, el algodón 67%, el trigo 38%, el maíz 34%, el cobre 33%, el azúcar 32%, el aluminio 31%, la madera 20%, la soya 9% y la plata 3%, para que usted tenga una idea de lo que ha subido los commodities en la bolsa de valores. Tiene que estar todo caro. Eso produce inflación brutal. 7.4 aquí. Entonces, no se aguanta eso en el tiempo, porque usted está perdiendo su dinero en los bancos comerciales. Entonces, ese dinero, esa impresión de la fe ha llevado a la Reserva Federal a tener 29 trillones de dólares en la deuda externa de Estados Unidos. Pero a ellos no les importa eso, porque ellos son los dueños del dólar, ellos tienen una maquinita. Nosotros no podemos hacer dólares. Nosotros tenemos que comprar dólares. Cuando el gobierno norteamericano necesita $1 trillón, le pide eso a la Reserva Federal y a través del Departamento del Tesoro emiten $1 trillón y punto. Entonces eso le autoriza a la Reserva Federal a emitir 10 veces más esa cantidad, porque los bancos nada más necesitan el 10% de ese dinero. Entonces el otro dinero lo usan ellos para prestárselo a las bolsas de valores, para meterlo en el mercado y para comprar la deuda externa de nuestros pueblos, que definitivamente ellos tienen ya más de $2 trillones en mortgage-backed securities, en hipotecas, préstamos garantizados por hipotecas. Lo que antes era un banco comercial, ahora lo tienen ellos. Colócame la número 13, señor director, para que veamos
Esos 29 trillones de dólares, 28.81 trillones. La deuda, el tope límite de la deuda norteamericana. Entonces, ¿eso qué trae en el mundo? Bueno, que la tasa de rendimiento de los países sea negativa. Esa es la 14, señor director, incluyendo la nuestra. Miren la Argentina, menos 14.1. O sea que los argentinos pierden 14.1% de su dinero, nada más por la inflación. En Estados Unidos se pierden 6.1% de su dinero, nada más por la inflación. Y aquí se pierden 4% de nuestro dinero, nada más para la inflación. Entonces, tenemos que estar claros en esto. ¿Quién nos lo dice? La Bolsa de Valores. Ahora bien, el dólar se ha despreciado en un 95%. En más, ahí lo vemos. Ese es el valor del dólar, purchasing power of the US dollar. Del 1913 al 13, emitir un dólar lo que cuesta son 4 o 5 centavos ahora mismo. Pero cuando la Reserva Federal lo emite, cuesta $1. $1 cuesta $1 en el mercado. Pero a ellos les cuesta, por el poder adquisitivo, 5 centavos. Porque no tiene valor. Porque la inflación se lo ha tragado. Pero esa es la moneda del sistema financiero mundial. Y si esa es la moneda del sistema financiero mundial, todo el mundo tiene que comprar esa moneda. Entonces, ¿qué es lo que ha significado eso para el mundo? Bueno, esa inyección de liquidez, que hoy tengamos una bolsa de valores con más de 122 trillones de dólares en acciones. Esa es la número 16, señor director. Entonces, eso no se aguanta en el tiempo. Esa es la cantidad de dinero que hay en el mercado accionario en el mundo. 122 trillones de dólares. La élite mundial tiene el 88% de ese dinero. Entonces, ¿cómo funciona la inflación con relación al ciclo económico en los mercados? ¿Y por qué estamos en una etapa tan peligrosa mundial ahora mismo? ¿Y en qué posición está el mundo y está la República Dominicana? Esa es la número 18, señor director, para que nos vayamos a pausa ahí. En la gráfica ahí podemos ver el economic cycle, el ciclo económico. La economía nuestra está, en teoría, en una temprana etapa de recuperación, donde dice Early Upswing Phase. En esa etapa se incrementa la confianza, la economía crece de forma saludable y la inflación se mantiene pequeña, o sea, low, baja. Sin embargo, la inflación ha explotado. ¿Por qué? Producto de que los que participan en los mercados, los poderosos, esa inyección que ellos le están inyectando ahora el dinero, antes no existía. Y la posición del mercado era short rates and neutral. O sea que la tasa de interés estaba a neutral, con unos bonos estables y con una bolsa de valores fuerte y commodity fuerte. Y los precios de las propiedades fuertes subiendo. Así que se está comportando el mercado ahora mismo, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Bueno, que la inflación no está bajita. La inflación está explosiva y está alta. Y eso hay que corregirlo. Y eso se le está yendo de la mano y se le va a ir de la mano. Entonces, cuando eso colapse, cuando todos los pueblos comiencen y la bolsa eche para atrás, entonces millones irán para la calle y los gobiernos dejarán de recibir dinero en impuestos. Ese es el grave problema. Entonces ahora los bancos centrales poderosos están abocados a subir la tasa de interés. Eso es sí o sí. El nuestro la subió 0.50, que son copia carbón de lo que hace la Reserva Federal. Pero son dos economías diferentes, porque ellos son los que hacen el dólar y nosotros no. Nosotros tenemos que comprar esa moneda. Entonces, la tenemos que comprar $1, a ellos les cuesta 5 centavos. ¿Quién se gana el otro 95 centavos del dólar? Bueno, la Reserva Federal, lo que lo hace en los cuartos, los poderosos, los dueños del sistema, los dueños del mundo, nos guste o no, quiera usted o no. Mañana, a las 9:30 de la mañana, Wall Street va a abrir. Y va a abrir negociando todo. Y la bolsa de valores van a abrir en todas partes del mundo. Y los mercados futuros también. Y ese arroz se va a negociar en los mercados futuros. Y todos los commodities se van a negociar en los mercados futuros. Y nosotros ni nos enteramos, ni nos interesa. Es lo peor de todo eso. En el próximo bloque vamos a ver y continuar con este tema. ¿Y qué más dijo el señor Camacho sobre que nadie está por encima de la ley? Una propuesta de este programa. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos.
Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, dos grupos en el mundo, la élite mundial, que es el 1% de la población mundial, y el otro 10%, tienen todo el dinero del mundo, de 122 trillones de dólares que hay en el mercado accionario de la bolsa. Esos dos grupos, nada más, miren, top 1% tiene el 53%. Y el otro top 10%, que excluye a ese 1%, tiene el 35%. Y el otro por ciento de abajo, el 90% de abajo, es que tiene el 12% nada más. Esa fuente, la propia Reserva Federal da la fuente. O sea que el 1% mundial de 122 trillones de dólares tiene 53%. El otro 10% de la élite, excluyendo el más grande, el 1, tiene el 35%. O sea que entre ellos dos nada más tienen 108 trillones de dólares en el mercado accionario de la Bolsa de Valores. Y a usted no le interesa saber por qué es que el mundo se mueve y gira alrededor de ellos. Y usted no se preocupa qué es lo que ellos saben que nosotros no sabemos. Y por qué ellos tienen un 4% de profesionales bien pagos, con mucho conocimiento en bolsa, desacreditando el mercado. ¿Y por qué la bolsa de valores no se enseña en las universidades? Porque no hay materia que le diga a usted cómo se compra una acción en la bolsa de valores en ninguna parte del mundo. Porque ese es el gran negocio de ellos, ese es el negocio del capitalismo, ese es el escenario, esas son las columnas que sustentan el capitalismo. La bolsa de valores, nos guste o no, quiera usted o no. Hoy China es poderosa porque entró en el 90 a la bolsa de valores a través de la bolsa de Shanghái. Hoy ese gigante asiático. En 30 años se hizo el gigante asiático. Y Rusia no hizo la transformación social, económica, sino que quiso hacer una transformación social sin antes buscar el dinero. China no. China sabe que Rusia fracasó y primero fue a buscar el dinero a la bolsa de valores, que es donde se busca el dinero. ¿O usted cree que esos 122 trillones de dólares, si se los sacan al mercado, qué usted cree que va a pasar con su empresa? Hay un 90% que su empresa quiebre, ¿eh? Entonces ellos se van a quedar con la riqueza de los pueblos y del mundo, porque a nosotros no nos interesa. Entonces, ¿cómo le entran ellos dinero a la bolsa de valores? Colócame la 19, señor director, para que veamos. Esta pandemia, miren, esta vez la inyección de liquidez a las acciones sobrepasa los últimos 19 años todos juntos, porque la pandemia le ha dado la excusa perfecta para inyectarle liquidez al mercado. Entonces eso provoca inflación, provoca devaluación, provoca que los gobiernos tengan menos dinero, que las empresas quiebren, que el dinero sea, que no haya mucho rendimiento por su dinero en los bancos. Entonces eso frena todo, pero ellos son los poderosos, ellos son los que hacen su dinero. Y son los que han implantado el sistema que tenemos hoy, el sistema financiero internacional, a través de la bolsa de valores y el dólar como la moneda hegemónica. Y la número 20, señor director, para que veamos, fíjense la devaluación, de la depreciación del dólar con relación a toda la moneda. Solamente el Chinese yuan y el dólar taiwanés están positivos con 2.19 y 1.82. Después todo está negativo, perdiendo dinero. Así está el nuestro también, con relación al dólar, porque todo es basado en cómo yo comparo cuando hago una transacción con relación a la moneda poderosa del sistema. Y esa moneda es el dólar. Entonces, nosotros necesitamos conocer, enseñarle a nuestros productores cuando sube y baja el dólar, qué provoca inflación y cómo se negocia su cosecha, sus productos en los mercados futuros. Entonces, eso es vital importancia para nuestros productores. Dentro de lo que nosotros debemos enseñarle, antes de que entre en vigencia el DR-CAFTA en el 25, como dice el señor Moreno, es enseñarle a los mercados futuros, por lo menos que tengan nociones de cómo se negocia el arroz en los mercados futuros. Y que ellos sepan que alguien que vende arroz igual que ellos y que tiene plantación de arroz, sea en China, en Japón, en Estados Unidos, donde sea, conoce la bolsa de valores. Entonces, eso es lo principal para que nuestro país se pueda desarrollar. Y qué bueno que tenemos un presidente que cree en la bolsa y que estamos esperando que 8 grandes empresas, dijo el presidente, que van a ingresar a vender acciones, a cotizar acciones, antes que finalice
este año. Y eso nosotros tenemos que promoverlo y aplaudirlo, porque todo y el mundo se controla desde la bolsa de valores. Todo, eso tumba gobierno, porque hay commodities que son políticos, como el crudo del petróleo, como el maíz, que los gobiernos no tienen nada que ver con cuando suben o bajan. Afortunadamente el crudo de petróleo bajó esta semana. Colóqueme la número 21, señor director. El crudo de petróleo baja por debajo del 200 MA y colapsa, y vamos a ver qué va a pasar con el crudo de petróleo. La gasolina tiene que bajar. Al Ministerio de Industria y Comercio que baja la gasolina, que el crudo bajó, fuertemente bajó el crudo de petróleo. Y la número 22, señorito, vamos a ver hasta dónde colapsa el crudo, acérquela, señor director. El Texas, a $68 bajó el Texas. Entonces, ahí lo estamos viendo, que el crudo de petróleo bajó casi $10 en un día, 12.65%. Y se situó en 68.16. Si toca esa barrera de los 61.78 y no se sostiene por debajo, bueno, el crudo va a seguir bajando. Ahora él tiene que sostenerse esta semana en ese precio, en los $68. Si no se sostiene ahí, tendrá una fuerte resistencia en $71, porque ahí hay muchos vendedores vendiendo crudo de petróleo. Entonces colapsó el crudo de petróleo, buenas noticias para el mundo y para la República Dominicana. Eso por un lado, pero también si colapsa el petróleo, hay buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Bueno, que eso podría ser el principio de una brutal y tremenda recesión mundial. Si el crudo colapsa más de lo debido, porque seguiría la demanda entonces. Entonces, por eso es que hay que monitorear el mercado bien de cerca para nosotros saber lo que nosotros tenemos que hacer, la medida que deben de tomar los empresarios, los industriales y los gobiernos. Porque entonces si entramos en recesión, millones irán para las calles. Entonces, este país, que el Banco Central sube la tasa de interés y que ahora por primera vez tenemos, todo indica un ministerio público independiente, tenemos que ir por ese dinero, porque estamos en 70% de la deuda externa. Y dice el magistrado Camacho que no hay intocables. Ese es el lenguaje de este programa. Esa ha sido la trayectoria de este programa. Nadie por encima de la ley. Tenemos años diciendo eso. Colócame la número 23, señor director, para que veamos qué dice el señor Camacho. Camacho, en República Dominicana ya no hay intocables y nadie está por encima de la ley. Todas las semanas, por más de 4 años y medio, nosotros tenemos diciéndole esto. Qué bueno que el señor Camacho, el magistrado Camacho, y que el propio gobierno tiene la agenda de este programa, los lineamientos de este programa como su agenda de ejecución. Un mercado de valores fuerte, promover la bolsa de valores, con instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Dice el presidente aquí, el que la hace la paga, como tiene que ser. Entonces, por primera vez en nuestra historia, tenemos un presidente que habla de esto. Hubo uno que dijo que la corrupción se perdían 30.000 millones de pesos en el año y no hizo nada, y duró 8 años. Entonces, cuando usted suma 30.000 millones, nada más de 30.000, y lo multiplica por 20, ya usted sabe la cantidad de dinero que está en los bolsillos de los funcionarios. Hay que ir por ese dinero, porque nosotros no podemos pagar los platos rotos ahora y que el Banco Central tenga que ir a colocar bonos soberanos para que usted y yo lo pague. Lo paguemos. No puede seguir. Una sociedad decente que se respeta no permite eso. Entonces a este presidente hay que apoyarlo y hay que apoyar la iniciativa de este presidente de acabar con la corrupción. El que vaya preso, usted se robó 3.000 millones de pesos. Bueno, 3.000 millones de años preso. Tiene que ser así, Usted tiene que salir de un ataúd en la cárcel, Entonces, ahí vemos medios de comunicación defendiendo a los funcionarios corruptos, pero no dicen lo que ellos se llevaron, lo que tienen en los bolsillos, que todos sabemos lo que hay, todos lo sabemos, porque aquí nadie es tonto. Entonces, hay que ir por esos funcionarios. Si yo fuera el juez, dichoso ellos que no es en Estados Unidos, son 200 y 300 años de cárcel al que se roba 100 millones de dólares, mínimo 200 años de cárcel, mínimo. Entonces, aquí nosotros defendemos a los corruptos. Y una sociedad no se sostiene defendiendo a los corruptos. Entonces, ¿qué más dijo el señor Camacho, el magistrado Camacho? Es el número 24, señor director. Dice, Camacho, quien encabeza el equipo que representa al Ministerio Público en la audiencia, resaltó que es una investigación abierta en la que puede continuar los allanamientos, los interrogatorios y en la que van a continuar realizando todas las diligencias que sean necesarias para recabar información y procesar a todo el que esté vinculado al caso. Nosotros
primero tenemos un estándar para el procesamiento de los casos y segundo tenemos la convicción de que no debe haber lugar donde se pueda esconder la corrupción en República Dominicana. Donde quiera que nosotros tengamos evidencia que se cometió un acto de corrupción, vamos a procesar los responsables, subrayó. Entonces, enfatizó que haya una cosa que tiene que quedar claro, señores. En República Dominicana ya no hay intocables. En República Dominicana nadie está por encima de la ley. Y todo el que el Ministerio Público tenga evidencia que cometió un delito será presentado ante los tribunales. Esa es la medida correcta. Y este pueblo tiene que ponerse al lado de esa medida. Porque eso es lo que va a hacer que usted mañana sea rico, que este país sea rico mañana. Cuando construyamos la columna vertebral, puede bajar con nosotros, señor director, cuando construyamos la columna vertebral de lo que un país necesita para ser rico. O sea, cuando un funcionario público que gana millones de pesos y que nosotros lo pagamos con nuestros impuestos y que también se roben miles de millones de pesos y no pase nada. Y desde que usted lo toca están enfermos y medios de comunicación defendiendo esos corruptos. Bueno, esos comunicadores que defienden a los corruptos debieran de estar presos también, porque eso se llama obstrucción de la justicia, obstruir el sistema. En Estados Unidos usted nunca va a ver un comunicador defendiendo a un corrupto. Todo el mundo se pone del otro lado y le da la espalda como tiene que ser, como debe ser. Aquí somos lo contrario. Comunicadores defendiendo a los corruptos que se llevaron miles y miles y miles de millones de pesos para su bolsillo y lo tienen en cuenta bancaria offshore. Y nosotros salimos a defender eso. Entonces, esos comunicadores debieran estar presos y procesados por obstrucción de la justicia. En otro país, en otra sociedad que se respete, estuvieran procesados ya. Hace rato que estuvieran procesados. Por corruptos ellos también. Porque no decimos que si alguien entra a un banco, 2, 3, y el chofer que maneja el carro es cómplice. Bueno, pues usted es cómplice como comunicador por promover la corrupción. Usted es cómplice por promover que el dinero del pueblo se vaya a los funcionarios corruptos. Y qué bueno que tenemos un presidente que dice que nadie está por encima de la ley. Y queremos advertirle al país, a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos y al propio pueblo dominicano, que la única oportunidad que tenemos es esta, no hay otra. Si no, pregúntele a Venezuela, o pregúntele a Cuba, o pregúntele a Nicaragua, o pregúntele a los demás países donde está el socialismo del siglo XXI y que llegan a la presidencia por las elecciones, prostituyen las instituciones, lo corrompen todo y el grupo de ellos vive bien. Y hablando de comunismo, y hablando de que quieren el bienestar del pueblo, no, el bienestar de ellos personal. Y nadie dice nada. Entonces una sociedad que se respete no permite eso. Y tenemos cada 4 años la oportunidad de mandarle un mensaje contundente a esa sociedad. Y vamos a terminar, como decimos siempre, con la agenda y los lineamientos de este programa. Y que el gobierno del presidente Abinader tiene, por coincidencia o no por coincidencia, sino porque ya lo hemos planteado por años, los mismos lineamientos de este programa, que para que un país se desarrolle necesitamos 3 cosas: un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley, como dice el magistrado Camacho. Mire, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye, bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración